Presentado por Aguas Andinas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa, perdón, el primero después del 18, no tuvimos mesa durante el 18, así que les pido disculpas a los que nos ven en las diferentes plataformas. Invitado de hoy, Jorge Zelaibe, economista jefe de Scotiabank. Jorge, creo que fueron los primeros economistas en venir a este programa cuando lo lanzamos, 2015 creo. Gracias por estar acá de vuelta, Jorge, hace tiempo que no hablábamos, al menos en este formato. Gracias por invitarme, Iván. Feliz de acompañarte en este consolidado programa ya. De consolidado. Bueno, mira, se viene de acá al 30, yo sé que ahora la gente lo ve en diferentes plataformas y a diferentes horas, pero de acá al lunes 30 el gobierno tiene que presentar presupuesto 2025, es el último presupuesto en ejercicio, porque el que se aprueba para 2026 ya lo implementa, lo ejecuta un nuevo gobierno. Generalmente el último presupuesto de un gobierno en ejercicio tiene un tinte político. En Chile hemos sido en general más responsables quizás que en otros lugares, pero siempre hay presiones para que, sobre todo el oficialismo, de que se gaste más. La economía en Chile está tranquila, sin que en el sentido de que capió pandemia, estallido, inflación, guerras, y los grandes, las grandes cifras macros. Estamos con la inflación a la baja, con el crecimiento estancado hace 14 años, pero eso podemos hablar, pero la economía creciendo más del 2%. Entonces, los balances macros estamos ok, pero con muchas más presiones de gasto y presiones sociales que todavía no se contestan. Así que te voy a preguntar así, ¿qué presupuesto sería un presupuesto responsable y políticamente ¿cómo se dice?, aceptable para la ciudadanía, para un gobierno que ha tenido 4 años complejos? A ver, mira, más que darte un número, yo creo que te voy a contribuir, o le voy a contribuir a todos aquellos que nos estén viendo, en armarse un juicio de cuáles son los espacios que tiene el gobierno para incrementar el gasto. Los intervalos son relativamente amplios, y como pocas veces, a excepción de probablemente la crisis subprime o el año donde nos golpeó el COVID, están pasando bastantes cosas en el ámbito fiscal que van a determinar finalmente el guarismo que va a ser el titular de la prensa no más allá del día martes 1 de octubre. Mira, por un lado, primero solamente reflexionar, Iván, respecto al regreso de los equilibrios macro. Yo diría que los equilibrios macro cíclicos están de regreso. Tenemos una cuenta corriente en torno a niveles sostenibles, tenemos en el corto plazo un déficit fiscal que parece relativamente razonable, tenemos inflación en algunas medidas analíticas dentro de lo que uno podría considerar razonable, la tasa de política monetaria razonable, pero tenemos otros problemas que son más bien estructurales, claro, y que son legados que van a demorar bastantes años. Uno de ellos es el nivel de ahorro, y por otro también la convicción respecto a la convergencia y sostenibilidad de la deuda en los niveles prudenciales. Y en ese último contexto se enmarca, creo yo, la pregunta que tú haces. ¿Vamos a encaminarnos en esa dirección? Bueno, primero, para responder específicamente a esa pregunta, en el informe de finanzas públicas del segundo trimestre, el gobierno trabajaba, considerando los supuestos macro de ese informe, una expansión del gasto público de 2,3%. Para el 2025. Sin embargo, han pasado varias cosas desde esa fecha, desde ese informe de finanzas públicas. Una de ellas, sin duda, tiene que ver con la corta aprobación de los 1.200 millones de dólares de gasto adicional para el próximo año. Ese incremento del gasto, ese incremento de los ingresos va a venir acompañado, por supuesto, con un incremento de los gastos correspondientes, principalmente focalizado en lo que es pensiones, pero debería levantar el guarismo de expansión del gasto público para el próximo año, totalmente financiado en principio lo digo porque tengo algunos cuestionamientos respecto a la capacidad de recaudar esos 1.200 millones de dólares, del 2,3%. Tienes que agregarle 1.200 millones de dólares. Por otro lado, también tuvimos revelación de los nuevos parámetros estructurales. Y en conjunto, los nuevos parámetros estructurales, mi estimación, es que te dan cerca de 800 a 900 millones de dólares de mayor espacio para incrementar el gasto el próximo año. Entonces,
¿Cómo termina este enjuague? Bueno, eso te da más espacio para incrementar el gasto público más allá del 2,3%, pero también existe discrecionalidad por parte del Ministerio respecto a la opción de ir cerrando el déficit estructural. Este informe de finanzas públicas del segundo trimestre hablaba de un déficit estructural que podía terminar en torno a 1 el próximo año. Podría el gobierno optar por cerrarlo más rápido, dando una señal de convergencia fiscal más acelerada. Eso sería muy bienvenido, pero también está la opción de no hacerlo y llevar todo esto a gasto corriente el próximo año. Entonces, existe espacio de distinta naturaleza para que el guarismo no necesariamente termine en el deseado nivel de crecimiento que va a tener el PIB, para algunos economistas, no más allá del crecimiento del PIB. Para otros, por supuesto, aquellos que están más proclives políticamente a dar una expansión del gasto público importante el próximo año. Incluso el gobierno podría presentar un presupuesto con una expansión del gasto público, según mis estimaciones, de 4,5% a 4,8%. Iván, si es que quisiera no converger, no generar una convergencia del déficit estructural más acelerada, si utiliza los 1.200 millones de dólares, si utiliza los 900 millones de dólares que vienen por los parámetros estructurales, y si además hace un ajuste del gasto público este año, anunciado, para que el gasto público crezca menos, podríamos tener una expansión respecto a lo ejecutado este año, considerando un eventual recorte del gasto público este año, y lo proyectado en la ley de presupuesto que va a ser presentada, como tú bien señalabas, no más allá del lunes 30, una expansión del gasto público podría ser muy alta, el doble del crecimiento del PIB podría ser. Vamos a ver, existe espacio para la discrecionalidad. De ahí mi punto respecto a que, a diferencia de un año, comillas, normal, este año tiene amplios espacios para que el gobierno, el ministro, se ubique entre algo entre 2,5% y 4,5%. Eso es lo que podemos manifestar en la expansión del gasto público. Claro, en ese contexto, yo preparándome para la conversación contigo, hablé con algunos economistas que dicen, mira, hay un par de cosas que es como que le pueden jugar a favor o en contra. Primero es este debate de cuánto va a crecer. Da la impresión de que tengamos sorpresas de que este año va a terminar creciendo más cercano a lo que decía a principio de año Hacienda, y que la mayoría de los economistas privados, tú no eras uno de ellos, la Raín Vial era otro también que secundaban este optimismo, versus el pesimismo que había con los Schmidt-Hebel, etcétera, que proyectaban una economía que prácticamente no iba a crecer este año. Después se ajustaron a que iba a crecer 2%, en un momento Marcel apuntó a 2,7%, 3%, pero creo que el consenso, salvo sorpresa, que vamos a terminar el año entre 2,5% y 3%, más cercano al 2,5%. Para el próximo año tenemos nuevamente ese debate. En Hacienda no tiene los números públicos, pero tú hablas con ellos y son optimistas por el tema del precio del cobre, que el consumo se recupere, que va a crecer por encima de las proyecciones oficiales que dicen que vamos a estar cercanos al 2%. Entonces, si crecemos más de las proyecciones oficiales, en teoría hay más ingresos, más lo que tú mencionaste de estos ingresos adicionales. Y algunos dicen, hemos sido muy conservadores en las proyecciones oficiales con el precio del cobre, entonces ahí también hay más espacio sin ser irresponsable. ¿Ustedes cómo lo ven en Scotia y en tu equipo? Yo lo veo lo que veo es que efectivamente vamos a terminar creciendo y existe bastante consenso. El Banco Central habla de 2,5%, yo creo que vamos a crecer algo más que eso. No, ya porque está bien jugado el año. Mi proyección puntual es un 2,7%. No mueve mucho la aguja para este año, pero para el próximo año yo diría, bastante más arriba de la proyección del Banco Central. El Banco Central está proyectando una estimación puntual de 2%. La estimación que nosotros tenemos es más bien de 2,5%, por factores como los que tú mencionabas, Iván. Nosotros estamos muy optimistas con el precio del cobre, nos está dando la razón lo que está pasando en el margen, con un precio del cobre que está encaminando hacia 4,5%. Todo lo que viene hacia arriba no nos sorprendería, si es que llega a empinarse nuevamente los $5 la libra. Una apreciación del peso real y nominal que esperamos se continúe acentuando, que también le entrega estímulo a través de la inflación, de la reducción de la inflación, a el consumo, y un Banco Central que está convencido de que tiene que seguir bajando la tasa y va a entregarnos una tasa real en torno a 0
a partir de diciembre, que es una excelente noticia. Después de varios años con una tasa contractivísima, estamos acercándonos al terreno neutral, muy en el corto plazo. Son elementos que entregan argumentos para tener una proyección de 2,5 con un crecimiento de la inversión, que el mismo Banco Central está esta vez compartiendo, en torno al 5%, porque tenemos mucha inversión de distinta naturaleza, pública y privada, que está en proceso de materializarse. Ojalá que se materialice al ritmo que la permisología lo permita. En ese contexto estamos optimistas y creemos que vamos a tener una afirmación de la proyección de Hacienda para el 2025 en torno a 2,5, que es lo que nosotros estamos proyectando porque creemos que tiene sustento técnico. Ahora, respecto a la expansión del gasto público en específico, insisto que hay mucho espacio para distintas maniobras, distintas señales que puede dar el Ministerio y finalmente el Gobierno en términos de consolidación fiscal. No sería trivial y sería muy bienvenido, por ejemplo, que el Gobierno optara por una expansión fiscal menor y una reducción más acelerada del déficit estructural. Muy bienvenido por observadores internacionales. Sin embargo, el Gobierno puede optar por mantener el path o el camino que presentó en el IFP del segundo trimestre. También puede optar por, insisto, reducir intencionalmente la expansión del gasto a los niveles más acotados que pueda, simplemente para manifestar una intención de consolidación fiscal. Son alternativas que el gobierno tiene presentes. Insisto, mi visión es que vamos a tener un presupuesto, una expansión del gasto público superior a la expansión del PIB proyectada por Hacienda y por el Banco Central. Por lo tanto, te estoy diciendo más de 2,5, pero probablemente por debajo del 4, que creo que permite incluso en un escenario muy poco conservador en términos fiscales, que permitiría la expansión del gasto público. Por lo tanto, deberíamos tener una expansión del gasto público más acotada, ¿en qué intervalo? Entre 3 y 4% real. Eso es lo que creo que va a ser presentado por el gobierno, sin señalarte si es bueno o malo. Perfecto, no lo entiendo. Vamos ahora por el lado del gasto, las incertidumbres de que podrían no acentuar lo negativo. Uno, asumiendo que se aprueba una reforma de pensiones y que gana una de las visiones que quieren aumentar la PGU a 2,50 y también que abarque a toda la población. Ese es un gasto que no está financiado. Por otro lado, también tiene políticamente un escenario complejo, pero el gobierno sigue insistiendo que ahora de acá a fin de año, no le dicen eliminación al CAE, pero una nueva forma de financiar la educación superior que podría significar también otros gastos. Ahora, ustedes cuando hablan con sus clientes, con la gente, por los cuentos de cuestión en Chile, son cosas como, oye, si esta cuestión se politiza en el sentido de que se aprueban, pero sin que haya algo que ha tenido la transición de democracia en Chile, que a gasto permanente, no ingresos permanentes, ¿cómo entra eso en la ecuación? Y probablemente hay otros, pero meto los dos que son los más calientes, que el tema del CAE y el tema de la reforma de pensiones y la PGU. A ver, primero, este presupuesto no puede incorporar condonación del CAE, pero sí incorpora la recurrencia en la garantía estatal. Nosotros estamos también incorporándola en ese sentido. No estamos incorporando una condonación del CAE porque no hay proyecto todavía presentado respecto a eso. Respecto al incremento de la PGU que tú hablabas, Iván, el proyecto que está en discusión ahora hasta despacho, en lo particular y en lo general, hasta despacho en enero del 2025, no contempla incrementos de la PGU más allá del 90% del registro social de hogares. Por lo tanto, aquellos que manifiesten que hay que subirlo y hay que entregárselo a todos, incluso a las pensiones solidadas, a las pensiones de gracia, etcétera, sería algo que no está hoy día en el proyecto de acuerdo que fue firmado en lo reciente por el presidente de la Comisión, Galilea, y junto con el gobierno. No está contemplado eso. Ahora, puede ser que el gobierno diga yo voy a hacer espacio en esta ley de presupuesto para condonar el CAE. Sería bien anómalo. No conozco una experiencia en el pasado donde la ley de presupuesto no incorpore un proyecto de ley específico para incrementar el gasto
público. Por lo tanto, no veo por dónde el gobierno pueda incorporar una eventual condonación del CAE en este proyecto de presupuesto, de ley de presupuesto que va a ser presentado no más allá del lunes. Vamos a lo más macro. Creo que contigo lo hemos hablado incluso antes de que se pusiera popular. Me acuerdo de haberlo conversado contigo, con otros economistas que dicen, oye, más allá de lo puntual, Chile tenemos un problema de crecimiento estructural que las cifras no mienten, empezó más o menos en la segunda mitad de Piñera 1. Y la evidencia es bastante contundente, más allá que algunos le quieran echar la culpa a un gobierno o a otro, o a la reforma de Bachelet 2, o a esto, otro. La realidad es que desde Piñera 2, la segunda mitad de Piñera 2, hasta ahora, hemos tenido un crecimiento promedio de PBI per cápita de menos del 0,1%, menos del 1%. Y eso nos tiene estancados, ¿no? Entonces, en esta discusión, y acá vamos a meter un poco más política, hay demandas sociales que tienen un costo, y esas demandas sociales, todos los informes, no, desde la OCDE, desde el Fondo Monetario, el último, la PNUD, dicen no se han ido. No, puede que el tema de seguridad le quita titularidad, pero están ahí. No, somos un país más grande, entonces estamos entrampados en esta discusión si eso se soluciona, esos recursos, simplemente con, entre comillas, más mercado, o sea, más crecimiento, o realmente tenemos que hacer, por el nivel de economía que es Chile, con todos sus bemoles, necesitamos, no quiero hacer una reforma tributaria, pero una estructura fiscal diferente que responda responsablemente a esas demandas que la sociedad tiene, que como país de ingreso medio alto son normales en otros países que han llegado a este mismo nivel de desarrollo, o de subdesarrollo, si lo decir. A ver, son hartos temas los que estás tocando ahí, Iván. Sí. Primero, efectivamente, tenemos un problema de desaceleración del crecimiento importante que es coincidente con al menos dos dimensiones, una tributaria y otra no tributaria. Y primero, esa desaceleración es coincidente con un ambiente de menor dinamismo en nuestro sector minero, una caída del precio del cobre, que son factores coincidentes, y también con una reforma tributaria en 2014 que a todas luces no tuvo un impacto particularmente favorable en la inversión, pero al mismo tiempo esta inversión se vio bastante adolecida y bastante complicada por problemas de permisología, porque es coincidente también que termina el envión fuerte de materialización de inversión, donde la inversión que nosotros vemos hoy día, las grandes carreteras, las grandes concesiones, coinciden justamente con este proceso de desaceleración de la economía. Es decir, el tema de la permisología nos viene acompañando hace más de una década, en conjunto con reformas tributarias que, como tú mencionas, no han logrado ni recaudar lo que se propusieron y tampoco han sido particularmente pro inversión, pro crecimiento como tú también mencionabas, pro redistribución. Ese escenario creo que, por lo menos para mí, es bastante claro, puede que otras personas lo cuestionen. Desde mi punto de vista hay dos factores, un factor tributario y hay un factor también de dificultad para materializar la inversión, y eso obviamente habría generado un mejor dinamismo en el mercado laboral, mejor crecimiento a última línea, mayor dinamismo del consumo, y habríamos mantenido o nos habríamos acercado un poco más a los crecimientos que tuvimos en algún momento en la década pasada, siendo con eso quizás capaces de redistribuir. Mi pregunta es, si retomamos el crecimiento, o si mejoramos nuestro crecimiento tendencial durante los próximos años, y se hacen los ajustes necesarios tributarios, que da la impresión de que no van en esa dirección lo que se está aprobando ahora, ojalá que el proyecto que se va a presentar más adelante sí vaya en esa dirección, bien pro crecimiento, pero una vez que recuperemos crecimiento, ¿cómo lo vamos a hacer para efectivamente, como tú mencionabas, Iván, calmar un poco las demandas sociales? Hemos hecho un avance importante en el mundo de pensiones, tenemos un avance pendiente muy importante en el mundo de la salud. Creo que todavía estamos al debe en eso. El próximo gobierno probablemente no va a poder prometer crecimiento, lo veo bien difícil, pero sí podría prometer, por ejemplo, mayor seguridad, mayor facilidad para la inversión, para la ejecución y materialización de la inversión, y con eso asegurar mayor creación de empleo y mayor bienestar a través de los canales tradicionales. Y si se llega a dar una mejora
relevante en los ingresos fiscales. Bueno, también eventualmente trabajar en una consolidación fiscal. Veo bien desafiante el próximo gobierno en la dimensión que tú mencionabas, satisfacer esas demandas sociales. No va a ser para nada fácil, Iván, hacer dos cosas al mismo tiempo. Recuperar crecimiento, recuperar y consolidarnos fiscalmente y al mismo tiempo satisfacer las demandas sociales aún pendientes. Creo que hemos avanzado mucho en el tema de pensiones, pero nos queda mucho pendiente en el tema de salud. Voy a volver a algo que mencionaste al inicio, porque nos queda poco tiempo, pero que me lo preguntan siempre en diferentes talleres, que el tema del tipo de cambio, ¿no? Que lo mencionaste, de que tú crees que el peso chileno nominal y real va a ser un factor positivo para la economía, pero tenemos que acostumbrarnos que el peso chileno va a estar entre 8.50 y 9.50 de aquí en adelante, y que tenemos que olvidarnos de un peso más cercano a 600, 700 que tuvimos por largo tiempo en la última década? A ver, yo creo que, en términos reales, creo que vamos a seguir experimentando una apreciación respecto a otras monedas, respecto al dólar, por supuesto. Creo que pasó el periodo de enorme incertidumbre política, de enorme incertidumbre económica. Estamos a puertas de cerrar parcialmente una reforma tributaria. También tengo la convicción de que vamos a lograr un acuerdo en pensiones antes de enero o no más allá de enero. Chile deja de salir del radar de los países que están haciendo cambios muy abruptos y muy significativos y se empiezan a mover más lento, ojalá en las direcciones correctas, como tú manifestabas, equilibrando crecimiento, también con demandas sociales. Ese equilibrio es muy favorable, es muy bienvenido y muy bien visto para economías pequeñas, emergentes y abiertas como la chilena. Y en ese contexto veo el peso chileno robusteciéndose hacia niveles marcadamente por debajo de 900 pesos. Y también, más allá de los problemas estructurales que tiene China, veo un balance bien estrecho en el ámbito del cobre. Por lo tanto, creo que el cobre, dentro de varios commodities, va a venir bastante favorable para las arcas fiscales, y también, como tú sabes, un precio del cobre genera externalidades muy relevantes en el resto de la economía. Entonces, veo un escenario favorable, cíclico para Chile, que ya se está incubando, creo yo, que se empezó a incubar hace ya algunos meses y que se va a comenzar a acentuar durante los próximos trimestres. Y eso debería, como tú, volviendo a tu pregunta específica, significar un peso más fuerte, especialmente también porque este diferencial de tasas, por razones que en algún momento se vieron, comienza a ser menos apetitoso para los inversionistas extranjeros y comienza a jugar un rol menos relevante hacia adelante. La última pregunta y corta. Nos mencionaste que venías volviendo de Londres, del Chile Day, que te reuniste con inversionistas, con hedge funds, con fondos. Uno siempre, en Chile no pensamos que somos, entre comillas, quizás más importante de lo que realmente somos para un portafolio manager afuera que mira toda América Latina. Y Chile, yo siempre digo, no somos tan chicos. Nos gusta decir que somos chicos, pero la verdad que 20 millones de habitantes, una economía de más de 300.000 millones de dólares, no somos tan chicos. Bueno, habiendo dicho eso, ¿le importamos, nos pescan? Dado que el riesgo aumentó, o sea, ¿qué es lo que escuchas? ¿Qué tipo de preguntas te hacen? Mira, Chile es importante dependiendo del tipo de activo. En renta fija es importante porque tienes que acordarte que está México, Brasil y nosotros. Después los mercados de renta fija en el resto de Latinoamérica son muy pequeñitos. El desgaste de invertir en analizar países del resto de la región respecto a la cantidad de plata que puedes colocar es bien poca. Por lo tanto, somos bien relevantes en el mundo de fixed income, como se denomina, algo menos en el mundo de equity. Por lo tanto, sí están pendientes de Chile. También nos miran desde el punto de vista de desarrollo económico. Saben que Chile lleva la batuta en términos de desarrollo económico e importan mucho las políticas públicas que se aplican, no solo porque impactan las inversiones que tengan acá los managers, los asset managers y los hedge funds, sino que también porque son reflejo de lo que podrían ver en el resto de Latinoamérica. Por lo tanto, sí,
están bastante arriba de la pelota respecto a lo que está pasando en Chile, conocen la disyuntiva política, social y económica en que estamos, conocen los caminos que estamos siguiendo y por lo tanto las preguntas en varias oportunidades son bastante desafiantes. Son preguntas bastante desafiantes y bien específicas respecto a la situación política y económica que está pasando en Chile. Estas preguntas no tienen que ver de cuánto es el déficit de cuenta corriente, cuál es la población de Chile. No. Están haciendo preguntas muy específicas respecto a los caminos de corto plazo que van a seguir las reformas estructurales, las posibilidades políticas que tiene el gobierno de sacarlas adelante, preguntas muy específicas respecto al posicionamiento en la curva de rendimiento chilena, cómo se están viendo las reformas estructurales y el impacto que estas puedan tener en la curva de rendimiento de tasas chilenas. Por lo tanto, te diría yo que hay bastante atención y eso se vio reflejado en la cantidad de personas que asistieron al Chile Day en París y en Londres. Una cantidad muy significativa y te diría yo que histórica de participantes, de asset managers, de real money, como se denomina, empresas que están colocando plata, inversionistas extranjeros, directos y también de portafolio. Ya. Te dejo. Nos pasamos un par de minutos, pero seguro que nos van a perdonar porque estuvo buenísimo. Jorge Zelaibe, economista jefe Scotiabank en Chile, gracias por haber venido y será hasta la próxima.